Hola, buenos días amigos y amigas de Arteme Radio, ¿cómo están el día de hoy? Es jueves 11 de junio del 2015. ¿Qué tal les va en este nuevo día? Aquí comenzando nuevamente una emisión más de su programa Escuela para la Familia, con un tema que, bueno, a mí me apasiona en lo personal. Es como lo equipararía yo a este tema de los berrinches con los niños. Es así el tema de hablar con los adolescentes, un tema que generalmente para los papás, las mamás, es un tema muy complicado. De todo el mundo le tenemos un poquito de pavor a esta cuestión de la adolescencia, porque precisamente no sabemos mucho cómo dirigirnos a los y las adolescentes, porque es como un poco complicado, sobre todo cuando hay alguna situación de conflicto, cómo resolverla con nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, sin caer en estos pleitos eternos, ¿no? Entonces de repente volvemos como a esta etapa de los 3 años donde discutimos y no llegamos a ningún acuerdo, se cierra completamente la comunicación, con una pequeña diferencia, ¿no? A los 3 años, tú gritabas, lo mandabas al cuarto y el niño se iba, y a los 13 pues no es tan fácil, ¿no? Entonces ya se empieza a complicar un poquito más, ¿no? A los 13 ya más bien de repente parece que al que van a mandar al cuarto es a ti, entonces ya no está tan sencillo. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con los y las adolescentes para que no se cierre esta comunicación y sobre todo por los riesgos a los que ya se enfrentan hoy en día nuestros adolescentes y nuestros adolescentes? Porque bueno, ya tenemos ahora la cuestión del alcohol, la cuestión de las drogas, la cuestión de los embarazos adolescentes. Tenemos aquí en Querétaro nuestro nada honroso primer lugar en madres solteras. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros mantener un canal de comunicación abierto para no tener que enfrentarnos con estas situaciones? Porque precisamente pues no tuvimos esta oportunidad de tener con nuestros hijos e hijas la comunicación necesaria para que ellos no entren en estas situaciones de riesgo, ¿no? O si ya entraron, si ya nosotros descubrimos que nuestro hijo, nuestra hija está consumiendo alcohol, y le encontramos a lo mejor un tabaco, encontramos alguna cuestión de droga, pues intervenir a tiempo para que esta cuestión no sea una problemática o no se desarrolle una problemática mayor, como puede ser una adicción, como puede ser, por ejemplo, un embarazo tal cual. De repente papás, mamás que encuentran, por ejemplo, un preservativo entre las cosas de sus hijos, de sus hijas, y el resultado es un escándalo completo, y cierran las vías de comunicación con los y las adolescentes, cuando, bueno, lo ideal sería que a raíz de esto tuviéramos la oportunidad de hablar con ellos, ¿no? Sí, marcando siempre nuestros límites de qué es lo permitido y lo no permitido dentro de la familia, del núcleo familiar, pero sí también dejando claro que nuestros chicos, nuestras chicas se pueden acercar a nosotros para platicar de las dudas que tengan, ¿no? Hoy en día el gran oráculo de los chicos donde van a resolver sus dudas es el internet, ¿no? Y bueno, no es precisamente un medio fiable para que ellos puedan resolver la mayor parte de sus dudas, porque información, bueno, sí hay mucha, pero hay de todos los tipos, ¿no? Y no siempre es la información idónea o la información que ellos necesitan. Y además, una cosa es informar y otra cosa es educar en valores, y ese es un papel que nosotros como familia tenemos obligación, ¿no? Y no solo obligación, sino además, bueno, es nuestra labor, ¿no? Es lo que nosotros podemos dejarles a nuestros hijos e hijas, ¿no? De repente, cuando nos preguntamos por qué la situación actual está como está,
pues deberíamos de preguntarnos si realmente dentro de nuestro núcleo familiar se está formando a estos seres humanos, a estos chicos y chicas, o estamos dejando toda la labor a las escuelas, cuando las escuelas, bueno, inclusive hay imágenes muy sabias, ¿no? Que dicen, en las escuelas se enseña español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y en la casa se enseñan valores, ¿no? Se enseña la solidaridad, se enseña el mutuo respeto, se enseña a contar el uno con el otro, a trabajar en equipo. Eso lo aprende uno en casa, no lo va a aprender en la escuela. Y bueno, ¿cómo se aprende? Pues justo a través de la comunicación, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de este tema es que nosotros podamos identificar qué herramientas tenemos para comunicarnos con nuestros hijos e hijas adolescentes, para poder apoyarlos y guiarlos durante esta etapa de su vida que es tan compleja, porque ellos empiezan a formar o a demostrar cuál es su opinión, cuáles son sus pensamientos, pero también es una etapa donde empiezan a ver cuáles son los límites que hay en su vida, hasta dónde pueden llegar, y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy claros, ¿no? Porque si nosotros no les establecemos claramente estos límites, bueno, ellos se desbordan completamente, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros complementemos estas herramientas que les proporcionamos, y que podamos comunicarnos de manera que podamos hacer frente a esta etapa del desarrollo, ¿no? Una de las tareas más complicadas justo es poder hacer frente a esta etapa del desarrollo de nuestros hijos, para poder establecer las reglas y los límites que, bueno, en esta etapa son sumamente complicados de establecer. Entonces, bueno, de ahí la importancia de este tema. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los puntos básicos para comunicarnos, ¿no? Se van a dar cuenta que muchas de las cosas tienen que ver, y les decía, es como esta cuestión del manejo de berrinches, pero como 10 años después. Es mucho del sentido común que a veces cuando está uno metido en estas circunstancias ya no es tan común, porque de verdad es muy abrumante tener que lidiar con las emociones a flor de piel que tiene un adolescente, que también de repente puede tener un chiquillo, una chiquilla, ¿no? Y que también nos remiten a nuestras propias emociones, que nos reviven también las etapas por las que nosotros pasamos. Entonces suele ser complejo, a pesar de que lo que les diga pueden de repente decir, ay, es tan fácil, es tan común. Bueno, en la práctica puede ser sumamente difícil, ¿no? La primera circunstancia que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder comunicarnos bien con un adolescente, o para poder establecer esta comunicación desde un sentido favorable, es aprender a dar un mensaje claro. El error más común que cometemos es decir a la misma cosa no un día y sí al siguiente, ¿no? Digo, es normal que algunas circunstancias puedan cambiar y nosotros podamos también cambiar de opinión, pero de repente decimos, no puedes salir con tus amigos, ¿no? Y al siguiente día yo me tengo que ocupar en algo y entonces, ay, ¿sabes qué? Pues vete con tus amigos un ratito, ¿no? No, o sea, si yo dije que no, es no, ¿no? Si yo dije que no iba a ver la televisión, no la va a ver. Si dije que no iba a jugar, no va a jugar. Ser muy claro con las reglas que yo estoy poniendo y no utilizarlas a mi conveniencia, ¿no? De repente sí adaptamos mucho las reglas de casa a lo que nosotros necesitamos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ocupaciones, por cuestiones sobre todo del ritmo de vida actual que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros no damos mensajes claros, obviamente la confianza que el adolescente o la adolescente tiene en lo que nosotros estamos diciendo, bueno, se confunde muchísimo, no podemos o no logramos crear esta base de confianza,
Y además, estos mensajes claros van a fomentar en él o la adolescente un buen comportamiento y van a reducir muchísimo el nivel de estrés en la familia, porque como el adolescente sabe que le cambiamos, pues él también nos va a cambiar, ¿no? Y obviamente cuando a mí ya no me convenga, me va a molestar ese cambio. Y él con la mano, o ella con la mano en la cintura, me va a decir, oye, pero tú también me lo cambias, ¿no? Entonces esto va a provocar innumerables conflictos dentro de la familia y me va a estar provocando un nivel de ansiedad, un nivel de estrés que ni para qué se los cuento. Yo creo que muchos que fuimos adolescentes, que tenemos adolescentes cerca, ya hemos pasado por ahí, ya lo hemos vivido, ya sabemos a qué me refiero cuando digo que un adolescente en casa, cuando no tiene las reglas claras, y cuando se le cambia y se dice un día que sí, otro día que no, el nivel de estrés que se puede tener es muy, muy elevado. Entonces, tener las reglas claras y ser firmes en lo que nosotros decimos siempre va a ser muy, muy útil. Vamos a ir a un breve corte. Les recuerdo, cualquier duda, pregunta que tengan, cualquier comentario que quieran hacer al respecto, nos lo pueden hacer llegar por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Escuela para la Familia u Orientapsique QRO, en Twitter como Orientapsicro y a través del WhatsApp el 44-2200-6995. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. El tema de hoy, cómo hablar con un adolescente. Una de las cosas más básicas de la comunicación en general y más aún con los adolescentes, cuando digo cómo hablar se va a contradecir un poco, pero es aprender a callarse, aprender a escuchar. Generalmente creemos que la comunicación tiene que ver con aprender a decir y no, todo lo contrario. Aprender a callar, abrir las orejotas y saber escuchar qué es lo que nos están tratando de decir, inclusive con los silencios, cuando no nos dicen nada, algo nos quieren decir. Entonces, responder con frases, con palabras que incentiven la comunicación. Cuando nosotros le empezamos a decir a un adolescente, a ver, dime por qué hiciste esto, pero no sé qué, que no sé cuál, y nos dice, lo que pasa es que, sí, claro, porque, obviamente el adolescente ya no nos va a decir absolutamente nada, ¿no? Si de entrada sabe que lo que viene es un regaño, que lo que viene es una represalia, que viene una frase como, sí, claro, porque tus amigos, sí, claro, porque no piensas, o etcétera, etcétera, pues ni ganas. Tratemos de ponernos en el lugar del adolescente. Si a ti te van a descalificar por algo que digas, ¿lo dirías? Pues obviamente no. Entonces, de verdad tratar de escuchar la opinión del adolescente es muy valiosa, porque además nos va a dar una idea de qué es lo que están pensando, inclusive cuando hacen algo que no es de nuestro agrado, ¿no? Entonces, antes de regañar, antes de decir, antes de juzgar lo que están haciendo, preguntarnos o preguntarles qué es lo que estaban pensando cuando estaban haciendo eso, y no en esta manera inquisitiva de, pues, ¿qué estabas pensando, no? Que obviamente esa ya nos deja lugar a duda, porque pues, lo que uno está diciendo prácticamente es qué tontería estás pensando, lo cual ya descalifica, sino realmente preocuparnos por qué pasa por tu cabeza, ¿no? Entonces, aprender a escuchar, responder con respuestas que incentiven la comunicación, para evitar que el adolescente simplemente salga del cuarto de un portazo. Obviamente esto implica emplear un tono positivo y un lenguaje corporal que sea afirmativo, ¿no? Esta cuestión de tener los brazos cruzados, de estar el brazo cruzado, la pierna al frente y moviendo el pie así como casi que al ataque, ¿no? Ya nada más nos faltan los guantes de box para que el adolescente sepa que le viene el trancazo con todo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese lenguaje corporal, obviamente el adolescente no nos va a decir absolutamente nada, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, que nadie quepa la prudencia, y obviamente es en nosotros como formadores, ¿no? El adolescente está en una etapa de crecimiento, está en una etapa de desarrollo donde necesita esa guía,
Y la guía tiene que venir de nosotros, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a nuestro adolescente, así como, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué le pasa? Que está en un proceso de crecimiento, que no sabe aún tomar esas decisiones acertadas como nosotros quisiéramos que las tomara, y que de nosotros y de la comunicación que establezcamos con él depende que las pueda tomar. Entonces, justo por eso es importante que nosotros le enseñemos cómo se establece la comunicación, cómo se analizan las cosas, cómo se puede también, o se vale equivocarse, pero cómo también se vale retomar las cosas y tomar nuevos caminos, ¿no? Obviamente es bien importante que nosotros tratemos a nuestro adolescente o a nuestra adolescente con el mismo grado de respeto que esperamos que él nos trate a nosotros, no insultarlo, no ridiculizarlo. Aquí, y eso aplica para todos los chicos, las chicas, y bueno, para las personas en general, ¿no? Pero es bien importante que si nosotros queremos que el chico, la chica aprenda a respetarse, aprenda a tomar mejores decisiones, pues le enseñemos desde el ejemplo de cómo nosotros lo tratamos a él, ¿no? Le queremos decir, por ejemplo, que no se deje o que no tome decisiones que lo lastimen, que denigren su valor como persona. Y si se lo estamos diciendo a gritos, a sombrerazos, inclusive a golpes, pues nosotros mismos nos estamos contradiciendo, porque pues lo que le estamos diciendo es allá afuera no, pero aquí yo sí te puedo pegar, yo sí te puedo gritar, yo sí te puedo humillar, y bueno, lo que le estamos enseñando es, pues básicamente no vales nada, pero allá afuera sí defiéndete, ¿no? Entonces, pues es muy contradictorio. Se predica con el ejemplo desde casa, ¿no? Entonces, checar cómo nosotros lo estamos tratando y darle siempre este respeto que nosotros le estamos pidiendo que se dé a sí mismo, ¿no? Buscar o procurar darle mensajes afirmativos, ¿no? Cada vez que se presente la ocasión, recordarle que se le quiere. Generalmente, cuando nosotros tenemos un pequeñito en casa, es, ay, mira qué bonito, y ay, mi princesita, y mira qué guapa te ves, y llega a la adolescencia y se nos olvida, como que ya pensamos que ya no se requiere o que ya no necesitan este reconocimiento, a pesar de que los adolescentes sí tienden un poco a rechazarlo, a decir, ay mamá, ya no me digas, ya no me abraces, pero bueno, esto no quiere decir que no lo necesiten y que no se sientan también bien de recibirlo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si sale arreglado, pues o arreglada, oye, qué guapa te ves, qué guapa. Si ordena su habitación sin que uno lo haya pedido, pues decirle, oye, qué buena onda que arreglaste esto, aunque él o ella no vaya a demostrar que se siente a gusto con el comentario, ¿no? Pero sí reforzarle con estos mensajes afirmativos que uno está contento también de las cosas buenas que hacen. Uno de los conflictos en la adolescencia es que uno se empieza a centrar mucho en las cosas que no le gustan del adolescente. Entonces, ay, es que no te peinas, es que mira, te levantas tarde, es que, ay, tus amigos, es que mira, no pides permiso, es que tu cuarto recógelo, y y se vuelve todo un gritadero de cosas negativas. Y de repente, y no en vano en la adolescencia es donde pobres adolescentes nadie los quiere, según ellos, porque de repente también olvidamos mucho que se necesitan estos mensajes afirmativos, ¿no? Estas cosas donde uno les demuestra a los adolescentes y a las adolescentes el cariño que les tiene y las cosas que también a uno les gusta, a nosotros nos gustan de ellos, ¿no? Entonces, reforzar estos aspectos siempre va a ser muy importante. Cuidar mucho de no perder el control y de no gritar cuando hay cosas que nos llegan a sacar de quicio. Y bueno, si empieza o si yo me doy cuenta que estoy empezando a gritar, pues saber que la capacidad receptiva de mi adolescente pues se va a bajar a cero, ¿no? O sea, ya no me va a escuchar, ¿no?
mi niño, mi niña, mi adolescente más bien, va a tener momentos en los que va a creer que yo no lo comprendo, que su papá no lo comprende, que todo el mundo le quiere hacer la vida imposible por naturaleza. Eso es como característico de los adolescentes. Y bueno, cuando yo grito o alguien más le grita, por frustración, por rabia, por coraje, pues solo se consigue alejarles más. Entonces, si yo creo que voy a perder el control, pues mejor es suspender la conversación y retomarla en un momento donde yo ya haya logrado sobreponerme. Procurar en la medida de lo posible no perder este control, no empezar a gritar, no salirme de mis casillas, ¿no? Más vale decir, ¿sabes qué? Prefiero hablar contigo después, porque en este momento ya me estoy molestando, ¿no? Platicamos más tarde. Que seguirle una conversación donde voy a acabar sumamente molesto, sumamente enojada, y al final de cuentas lo que yo quiero transmitir a mi adolescente, a mi chico o a mi chica, no va a terminar teniendo el impacto que yo quiero. Va a terminar siendo un regaño que va a hacer que mi chico o mi chica se cierre completamente, cierre todos los canales de comunicación, y obviamente pues el resultado final va a ser que va a decir, ay, bueno, pues mi papá, mi mamá se puso medio loca, medio loco, y ya hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces, cuidar mucho este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a ir nuevamente a un breve corte. Cualquier duda o pregunta que tengan, les recuerdo, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Escuela para la Familia, Orientacicro QRO, en Twitter, Orientacicro, y a través del WhatsApp al 44-2200-6995. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. El tema del día de hoy es hablando con nuestros adolescentes. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, así es que voy a tratar de irme más rápido. Y son temas que, ay, bueno, creo que todos estos temas dan como para mucho, pero bueno, vamos a tratar de irnos lo más rápido posible. Otra de las cosas que es importante es ser preciso y dar detalles de lo que nosotros esperamos de nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, de repente es bueno inclusive escribir un plan, así como wish list, y tenerlo como recordatorio, ¿no? A veces sentarnos, escribirlo sobre papel, reglas y acuerdos importantes, para que cuando surja alguna duda específica o alguna confusión sobre alguna norma, nosotros la podamos tener en papel, ¿no? Sobre qué es lo que se espera, qué es lo que se tiene que hacer, y sobre todo también, a veces cuando lo tenemos por papel, por escrito, bueno, es como algo mucho más formal. También es importante que los y las chicas participen en el momento de hacer estas reglas, porque bueno, también los compromete un poquito más, que si nosotros nada más llegamos, les damos un papel y así como si fuera contrato, ¿no? Eso es lo que te toca hacer, ¿no? Pues obviamente van a decir, sí, papá, sí, mamá, yo lo hago, ¿no? Pero no, o sea, que ellos colaboren, aquí la democracia ya se está extendiendo a las familias, les informo, entonces ya es tan sencillo como simplemente llegar y darles el papel, ¿no? Sino que podamos nosotros arreglar con nuestros hijos, compartir con ellos esta parte de qué es lo que nos corresponde a cada quien como miembro de una familia, ¿no? Tratar en todo momento, inclusive cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, de no ningunear a nuestros hijos, de no despreciarlos. Si él hace o dice, él o ella hace o dice algo que nos enfada, nos entristece sobremanera, simplemente es mucho mejor voltear y decirle, ¿sabes qué? En este momento no estoy en condiciones de seguir esta conversación, ¿no? De repente los adolescentes pueden llegar también a ser muy groseros, pueden llegar a decir cosas que a lo mejor no están sintiendo, y nosotros podemos reaccionar y contestar de maneras terribles, que luego nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, mejor, ¿sabes qué?
ya no estoy en condiciones de seguir esta conversación, mejor luego hablamos. Y alejarse es mucho mejor que voltear, ignorar, ningunear, ignorarle o dejar de hablarle. Muchas veces lo que hacemos es dejar de hablarle y seguir normal con los otros miembros de la familia, ¿no? Así como si simplemente nuestro hijo, nuestra hija no existiera, ¿no? Y bueno, esto solo consigue distanciarle más aún en una etapa donde necesita tenernos cerca, ¿no? Entonces, esta forma de simplemente ignorarle le enseña a él que, bueno, ignorar es una forma de resolver los problemas de comunicación. Además que cuando se le ignora generalmente no es como, bueno, ya después de un tiempo voy y resuelvo el conflicto. O sea, después de un tiempo, bueno, te perdono la vida, ¿no? Y te vuelvo a hablar. Pero el conflicto se queda sin arreglar. Entonces, mejor cortar la comunicación cuando se esté entrando en un conflicto donde lo que mi adolescente, mi hijo, mi hija hace, me enfada y me entristece, y yo ya no puedo seguir con esa conversación o con esa discusión, ese problema, y mejor regreso ya cuando yo me haya sobrepuesto y terminamos de esa plática, arreglamos ese conflicto, en vez de ignorarle, de dejarle de hablar o de en alguna forma ningunearlo o hacerlo menos, ¿no? Evitar a toda costa las frases tales como porque lo digo yo, ¿no? Más bien aquí con los adolescentes y en general con los hijos es muy importante explicar las razones de una forma tranquila, ¿no? Al final los adolescentes saben que la última palabra la tenemos nosotros como papás, pero sí es muy importante que sepan por qué se les está diciendo lo que se les está diciendo, ¿no? ¿Por qué queremos que hagan algo que no quieren hacer o por qué les estamos prohibiendo ciertas actitudes? No nada más las prohibimos porque sí, o también a veces es importante que nosotros sepamos por qué las prohibimos, porque de repente decimos, no sé, no te puedes empinar el plato de los Choco Crispies, ¿no? Para comértelos, y nosotros mismos lo hacemos. Entonces, a ver, pues ¿por qué no? Y a veces el reto con los adolescentes es ese, ¿no? Que nos cuestionan las conductas o las acciones que nosotros mismos tenemos. Entonces, cuando nosotros decimos, porque lo digo yo, a veces es como esta forma desesperada de, pues porque no tengo ninguna razón para decírtelo, porque yo también lo hago, ¿no? Entonces, aquí más bien es, bueno, sí pensar muy bien cuáles son las normas, las conductas de comportamiento que nosotros vamos a establecer en casa hacia nuestros hijos, nuestras hijas adolescentes, porque esas normas y esas conductas o esas reglas que nosotros vayamos a establecer en casa, antes de ser para ellos o para ellas, pues son para todos y cada uno de los que vivimos ahí, ¿no? Empezando por los padres, que somos los que tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, si yo digo, pues te tienes que bañar diario y me quiero bañar cada 15 días, pues estoy frito, ¿no? Porque pues así les grite que porque lo digo yo, se tiene que bañar diario, pues si yo no me quiero bañar, pues mi hijo va a decir, no, pues si aquí como dicen, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Entonces, checar esta parte de que las reglas, las cosas que se establezcan, bueno, tienen que tener una verdadera razón de ser y yo tengo que estar predicando con el ejemplo, ¿no? Es necesario siempre que yo establezca una conversación con mi hijo, con mi hija, implicarle en esa conversación, ¿no? Que no sea simplemente un monólogo donde yo, como el sabiondo, el que ya pasó por todas las de la vida y se las sabe todas, sea el del monólogo, el que le da la cátedra, sino que yo lo invite a través de ciertas frases a que él participe en esta conversación, ¿no? Si él me está diciendo algo y yo no lo comprendo, pues a lo mejor en vez de decirle esta frase como, sí, tú y tus amigos, ¿no? Pues cambiarla por algo como tipo, a ver, parece que es muy importante para ti, intenta explicarme por qué, ¿no? Y de esa forma
yo le estoy diciendo, pues sí, no te entiendo, pero tú trata de decirme por qué es tan importante para ti, ¿no? O, no sé, muy buena pregunta, voy a tratar de contestarte, ¿no? Me interesa mucho conocer tu opinión al respecto. ¿Sí comprendes lo que te quiero explicar? ¿Qué piensas tú? ¿Quieres hablar? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre buscar ese tipo de frases que incentivan a mi adolescente a continuar con estas conversaciones, ¿no? Que busque o que procure la comunicación en ambos sentidos, no solo mis cátedras, no solo mis grandes enseñanzas. En la adolescencia yo tengo que aprender de mi adolescente también, ¿no? ¿Cómo voy a guiar a mi adolescente? No existe tal cosa como la receta secreta, ¿no? Yo tengo que descubrir cómo es mi adolescente para poder guiarlo a él de una forma especial y personalizada, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es bien importante que yo logre una coherencia entre lo que predico y lo que practico, porque yo necesito tener una credibilidad ante mi adolescente, ¿no? Procurando siempre evitar frases negativas que más bien logran todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, una típica, ¿no? Si vuelves a decir eso, te voy a bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Me tienes sin cuidado, ¿qué hacen tus amigos? Porque el adolescente generalmente dice, ay, pues es que mis amigos, tal cosa, ¿no? Y a mí me tienes sin cuidado. No me vengas llorando a mí si te sale mal, tú no comprendes nada, pregúntaselo a tu padre o a tu madre, yo no te creo, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas que generalmente solemos decirle a los adolescentes. Entonces vamos a ir nuevamente a un breve corte. Regresando vamos a entrar al último bloque del programa. Cualquier duda o pregunta que tengan, les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook Orientapsique QRO o Escuela para la Familia, en Twitter Orientapsique y a través del WhatsApp 4422006995. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta en este último bloque. Me voy rapidísimo, me faltó muchísima información para darles, pero bueno, yo espero que con lo poquito que les alcancé a dar, hablar con un adolescente es todo un rato, yo creo que con las que les iban a tener para trabajar un buen ratote. Entonces, una de las cosas también muy importantes que hoy en día con esto de la tecnología nos falla tremendamente es escuchar con atención a nuestro hijo o nuestra hija cuando nos habla, no hacer otra actividad mientras él está tratando de comunicarse con nosotros, ¿no? Y generalmente nosotros tenemos mucho lío cuando nuestros hijos, nuestras hijas les queremos hablar y ellos están con el celular y están con la tablet, con la computadora y ni nos pelan, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que también nosotros, cuando ellos están tratando de hablarnos, estamos así como, sí, ahorita te atiendo, ¿no? O ocupados en cosas del trabajo, no necesariamente a lo mejor con esta cuestión de las tecnologías, pero sí no ponemos de repente la atención necesaria. Entonces, si yo estoy haciendo algo y mi hijo o mi hija me está hablando, en ese momento, porque aparte los adolescentes no son así como de mucho acercarse, entonces si se está acercando conmigo es por algo, ¿no? Entonces paro lo que estoy haciendo y miro a mi adolescente. Es bien importante el contacto visual, escucho y ofrezco un comentario cuando termine. Entonces es muy importante porque la comunicación es difícil, en la adolescencia es más difícil aún. Entonces, si se está acercando y está tratando de comunicarse conmigo, y está tratando de hablarme, de escucharme, o de digamos, de acercarse para preguntarme, para arreglar cualquier cosa que él esté pasando, pues darle esa oportunidad de realmente dedicarle un tiempo de calidad para poder ayudarle, ¿no? Organizar también actividades conjuntas, no a pesar de que el adolescente pueda querer pasársela con los amigos, pasársela en su mundo, en sus cosas, no perder de vista que la familia es bien importante, la convivencia. Entonces, así el adolescente no quiera, así de repente nosotros también no queramos convivir mucho con el adolescente porque vaya un poquito enojado, no sé, ¿no? De repente es difícil la convivencia en esta etapa, pero sí tratar de organizar actividades conjuntas,
donde toda la familia participe. A veces, a lo mejor, solo yo como papá, como mamá con mi adolescente, buscar hacer, no sé, excursiones, comidas, una cena afuera, vacaciones. Si no quiere pasar el adolescente las vacaciones con la familia, pues buscar una solución y ayudarle a pasar tiempo con sus amigos, pero también con su familia, ¿no? No caer en este extremo de, bueno, pues está bien, no quieres pasar tiempo, yo respeto tu espacio, y pues ya no pases tiempo con la familia, no, sino fomentar que pase tiempo tanto con su familia como con sus amigos, ¿no? Es bien importante que no se pierda esta comunicación familiar, ¿no? Y bueno, es súper importante ya para finalizar que en la cuestión de los límites no perdamos de vista que en esta etapa más que nunca es bien importante que se establezcan los límites de una manera muy clara, que no se pierdan para nada las cosas que se valen y que no se valen dentro de la casa, dentro de lo que el adolescente puede y no puede hacer, ¿no? Los adolescentes cuestionan las normas y los límites que los padres imponen, pero es básico, más en esta etapa, que tengan las normas y los límites bien definidos y exigir que se respeten, ¿no? De alguna forma, el hacer que los adolescentes y las adolescentes obedezcan las reglas es ayudarles a fomentar un comportamiento responsable. Hay muchísimas técnicas para poder hacer esto, ya las trataremos en nuestro programa, pero sí es bien importante que no perdamos de vista esto. Entonces, por mi parte, el día de hoy es todo. Ya tendremos un programa más en donde podamos hablar de cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a cumplir estos límites, a expresar sus sentimientos, a manejar como toda esta cuestión de las normas en casa para los y las adolescentes. Son temas, como les decía, muy completos, muy complejos también. Cualquier duda que haya quedado sobre la mesa, les recuerdo que nos la pueden hacer llegar a través de Facebook en Escuela para la Familia u Orientasique QRO, a través de Twitter @Orientacicro y a través del WhatsApp al 44 22 00 6995. Es bien importante también que si tienen alguna cuestión en casa, busquen ayuda profesional. De repente me llegan preguntas o comentarios así como que quisiéramos resolver todo con una búsqueda en Google, así como me duele la panza y me tomo Pepto-Bismol. Y bueno, también en cuestión de psicología hay cosas que puede uno aclarar ciertas dudas en internet, en redes sociales, pero también si nosotros ya tenemos un problema, es importante que consultemos a un especialista, porque no todo se resuelve haciendo una consulta en internet. Y si nosotros tenemos problemas, tanto con nuestros adolescentes como con cualquier otro aspecto de nuestra vida personal, familiar, social, podemos consultar a un especialista para que nos oriente y ya veamos si es necesario, si con una asesoría podemos resolver este problema o es necesario una atención más personalizada. Entonces, tomar en cuenta este aspecto. Por mi parte, como les comento, el día de hoy sería todo. Los espero el día lunes. El programa del día lunes es Previniendo de Corazón. Nos va a acompañar, como todos los lunes a partir del siguiente, Corazones Mágicos con temas de prevención. Y bueno, ya les estaremos avisando cuál va a ser el tema en específico. Y bueno, espero que tengan un excelente fin de semana. Los dejo por el día de hoy, que pasen un día muy padre. Bye bye.